Libro de Corintios, por favor. Primer libro de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Alguien trajo Biblia? Amén. Gloria a Dios por los que todavía están en las sendas antiguas y traen Biblia todavía. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti agradecidos por la bendición que tú tienes para nosotros, mi Dios. Te queremos pedir que permitas que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo esté sobre nosotros, bendiciéndonos y redarguyéndonos por medio de tu palabra. Quita todo estorbo, Señor. Cancela toda actitud negativa en nosotros. Danos la oportunidad el día de hoy de hacernos uno contigo, Señor. Y si algo mal hay en nosotros, hoy queremos, mi Dios, ponerlo delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y por todo aquello que ha sido causa de estorbo entre nosotros y tú, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele por favor un aplauso a nuestro Señor, amado hermano. Gloria a Dios. ¿Alguien de ustedes sabe qué es lo que representa la cena del Señor? ¿Alguien de ustedes podría ayudarme y decirme qué fin tiene la cena del Señor para nosotros? Porque mire cómo el apóstol Pablo dice: hermano, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol Pablo. Fíjense cómo el apóstol Pablo tenía una intención, y era enseñarle a la gente lo que a él le enseñaron. ¿Cuántos de nosotros le enseñamos a la gente lo que a nosotros nos han enseñado? Porque mire, el apóstol Pablo toma una decisión quizá muy drástica, hermano, al enseñarnos lo que representa la Santa Cena, lo que representa esa comunión con el Señor. Y dice aquí tan sencillo que uno lo puede mirar, que el apóstol Pablo dice que la enseñanza que él recibió consta de 6 puntos, dice. Consta de 6 puntos, dígale a su hermano, la enseñanza de Pablo consta de 6 puntos. El primero de ellos dice aquí, hermano, que él tomó el pan, dice, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Lo primero que el apóstol Pablo le quiere enseñar a la gente es que la noche que el Señor fue entregado, él tomó el pan. Y usted podría preguntarse: ¿y a mí de qué me sirve eso, hermano? ¿A mí de qué me sirve saber que el Señor, cuando fue entregado, tomó pan, en lugar de tomar otra cosa, en lugar de vivir otra experiencia? Pero también dice el apóstol Pablo que, habiendo dado las gracias en ese momento cuando estaba con la gente, dice que partió el pan. Cada uno de estos puntos que yo le voy a decir ahorita tiene un significado que nosotros debemos de aprender y debemos de vivir. Porque si no vivimos la enseñanza que él recibió de Jesús, vamos a correr el riesgo de ser nosotros culpables
de lo que aconteció con el Señor Jesús. Mire, yo no había entendido la enseñanza de la cena como el día de ayer. Y realmente representa para nosotros un riesgo impresionante el tomar la Santa Cena cuando no se está en la condición adecuada. Entonces, mire, el apóstol Pablo les dice como tercer punto que cuando el Señor Jesús tomó el pan, lo partió y les dijo a los que estaban ahí: tomad y comed, esto es mi cuerpo, les dijo, que por vosotros es partido. Y les da una instrucción todavía y les dice: haced esto en memoria de mí. Fíjense qué hermoso es cuando alguien tiene la intención de enseñarle a los demás. Porque cuando alguien quiere enseñar, le empieza a desmenuzar lo que él quiere enseñarles. Y cuando alguien tiene el entendimiento para recibir la enseñanza, ¿sabe? Va a abrir todas las posibilidades para recibir lo que el Señor tiene para ellos. Pablo les quiere enseñar la necesidad de saber valorar lo que representó el sacrificio de Jesús para nosotros. Y como cuarto punto, les dice el apóstol Pablo que después de haber partido el pan y de habérselo hecho llegar a los demás, él tomó una copa, dice. Él tomó la copa. Y cuando uno mira la palabra del Señor, hermano, cuando uno mira la palabra del Señor, ¿se acuerda usted qué copa es la que el Señor Jesús tenía que vivir? ¿Cuál era la copa que él tenía que tomar? ¿Se acuerda que estando en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús le decía a su Padre: si es posible, aparta de mí esta copa? ¿Sabe que él tenía que tomar la copa del sufrimiento? ¿Sabe que tenía que tomar la copa que le iba a llevar a cumplir lo que estaba escrito para él? A vivir todo lo que ya estaba escrito también para él. Entonces, cuando él toma la copa, en ese momento, él está aceptando lo que ya viene, lo que ya va a acontecer en su vida. Y mire, hermano, muchos de nosotros no sabemos quizá que cuando nosotros tomamos la copa del Señor, estamos diciéndole al Señor Jesús: acontezca en mí lo que en ti aconteció, Señor. Y vienen a ser para nosotros situaciones difíciles, porque vienen problemas, vienen contiendas, vienen luchas, que muchas veces no ponemos atención a por qué vienen a nuestra vida. Y usted dice: pero si yo estoy comenzando el mes y buscando al Señor y ya me arrepentí, ya pedí perdón, estoy haciendo un nuevo pacto con el Señor, y lo que uno no entiende es que la aceptación de la copa nos va a confrontar con muchas realidades que nosotros, perdonen lo que voy a decir, ignoramos. Y por eso tenemos pleitos y tenemos choques, pero no entendemos que el que nos está llevando a enfrentar eso es el Señor. Es el Señor que nos quiere hacer ver que necesitamos tener cambios en nuestra vida. Alguien, con todo respeto, mire, ha salido de aquí después de haber tomado el vino y comido el pan, y mire, hermano, ha tenido pleitos antes de llegar a su casa. Ha salido y llega, mire, molesto porque ya por ahí se le levantó el esposo o la esposa, y empiezan ahí con un pleito y dicen: ¿y de qué sirvió haber ido a la iglesia entonces? ¿Sabe que viene la prueba del enemigo? Para ver si es cierto que entendiste el mensaje del Señor. Y muchas veces caemos en el juego del enemigo, cuando es necesario nosotros entender que debemos de estar firmes en la enseñanza del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decirle al Señor: Señor, yo he permanecido firme en tu enseñanza? Porque sabe, es difícil, porque mientras más quiere uno permanecer, más situaciones de confrontación vienen a nuestras vidas, más situaciones que nos alejan. Sabe, mire, hay una enseñanza, hermano, que dejó el Señor en el libro de Malaquías, cuando nos hace ver que podemos recibir bendición de parte del Señor.
Cuando Él nos dice, ¿quieres que se abran las ventanas de los cielos a tu vida? Y dice el Señor en ese momento, bueno, tienes que cumplir dos cosas con las cuales me has fallado y por eso hay una maldición sobre ti. Y le dice, tienes que ser un buen diezmador y tienes que ser un buen ofrendador. Porque por causa de robar, me dice, por causa de no traer tu diezmo, por causa de no traer tu ofrenda, hay una maldición sobre ti. ¿Lo dice o no lo dice Malaquías? Y entonces, cuando uno entiende que hay problemas en nosotros por causa de no cumplirle al Señor, qué bueno. Pero cuando no lo entendemos o no vemos que es por nuestra culpa lo que está pasando, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién se la echamos? ¿Saben que siempre pongo el no me alcanza antes que al Señor? Pues nunca nos va a alcanzar porque no está el Señor antes. Porque dice el Señor, toma lo que te corresponde y dame lo que me corresponde. Dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice. Cuando entendamos que lo de Dios es de Dios y yo no me lo puedo jugar, no me lo puedo comer, no me lo puedo tomar, no lo puedo agarrar para dispararle a medio mundo, entonces sí van a venir las cosas buenas a nuestra vida, porque antes está Dios que yo o que los demás. Es que quise ayudar a fulano, quise ayudar a perengano y le di, y sabes que ya no me alcanza para ti, Dios. Yo me acuerdo que una vez un hermano me dijo, ¿sabe? Yo quiero darle la mitad del diezmo a usted y la mitad del diezmo a fulano. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dice, porque considero que es apropiado. Y yo le dije, pregúntale al Señor si es apropiado o no es apropiado. Y entonces llegó al otro servicio y me dice, ya me contestó el Señor. Qué bueno que te contestó. ¿Qué te dijo? Y me dijo, dale mi diezmo a mi siervo y dale al que tú le quieres dar de lo tuyo, le dijo, no de lo mío. ¿Sabe qué tremendo es eso? Que queremos tomarlo de Dios para darle a otros. Y queremos que lo nuestro permanezca en nosotros. Por eso cuando no entendemos nosotros el mensaje que el Señor nos quiere dar por medio de su enseñanza, perdemos las bendiciones de Dios, hermano. Perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que usted y yo hemos tenido encuentros con el Señor en los que ha habido muchas promesas para nosotros. Pero ¿por qué no las vemos? Porque estamos haciendo cosas mal. Porque no estamos caminando en una identidad como la que el Señor quiere que nosotros mostremos a los demás. Pero déjeme volver al tema, hermano. Dice aquí que tomó la copa, ¿verdad? Cuarto punto. Quinto punto dice, después de haber cenado, les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjese cómo nosotros tenemos que entender que la enseñanza del Señor Jesús para nosotros tiene un mensaje muy claro. Porque dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabe, hermano? La copa que el Señor bebió, como veíamos, es una copa de aceptación, de juicio, de dolor, de sufrimiento, de pasiones que uno va a tener que vivir como hombre. Y mire, qué tremendo es decirle entonces a los que nos están escuchando, esta copa de sufrimiento, esta copa de aflicciones, esta copa de necesidades es para mí y para ti el día de hoy el nuevo pacto con el cual vamos a caminar. ¿Alguien se atrevería a decirle, yo le entro a esa copa de aflicciones, Señor? Si nosotros siguiéramos en el desconocimiento de la palabra, a lo mejor diríamos, sí, yo le entro, Señor, dame la copa, yo voy a hacer un pacto. Pero no sabemos que ese pacto es para continuar en la aflicción que el Señor tiene para nosotros. Porque la aflicción perfecciona, la aflicción madura, la aflicción nos lleva a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué tremendo es decirle al Señor Jesús, yo contigo, ahora sí, Señor, que hasta donde lleguemos, Señor. Porque Él llegó a la muerte.
¿hasta dónde llegaríamos nosotros? ¿Hasta dónde sería usted capaz de aceptar esa copa de aflicción, hermano? ¿Verdad que es difícil? Mirándolo desde ese ángulo, podríamos decir, no, pues yo mejor no tomo la Santa Cena hoy, pastor. Pero ¿qué nos identifica con el Señor? Si Él es un Señor de retos, de motivaciones, de cambios, hermano. Y el sexto punto que le dice el apóstol Pablo a todos los que están escuchando ahí en ese momento, dice: todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis. Dice, mire, hermano, ¿sabe? Usted y yo, viviendo la experiencia de la copa y del pan, le podemos enseñar a la gente que no importa la aflicción, que no importa lo que estamos viviendo, sabiendo que el que está en nosotros es el Señor, por medio del perfeccionamiento que está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Sabe? ¿Alguien de aquí ha tenido alguna necesidad, alguna aflicción por causa de algún hijo? ¿Verdad que hay algunos? Yo le conozco a algunos de aquí que han tenido esas situaciones. Pero déjeme decirle, ¿en usted habría la capacidad para estar donde está el día de hoy? ¿O es en el Señor que usted ha logrado lo que hasta el día de hoy es usted? Dígame usted. Sin el Señor no se puede hacer nada. Si no se bebe la copa de la aflicción, no se entiende el por qué, no se sabe el para qué y no se obtienen las victorias. Por eso cuando Él nos dice, bebe la copa, vas a tener un dolor más fuerte, pero es necesario para sentir lo que yo siento por cada uno de ustedes. Porque no se puede sentir dolor por alguien cuando no se ha experimentado ese dolor. No puede uno entender al borracho cuando no ha sido uno borracho. No puede uno entender al drogadicto cuando no ha sido uno drogadicto. Y por más que le digas, cambia, 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 no va a cambiar porque no sabes la necesidad que tiene. Por eso dice, bebe la copa. Y no le estoy diciendo, váyase a emborrachar para que entienda al borracho. Váyase a drogar para que entienda al drogadicto. No. Entienda cómo tiene usted que cambiar y corregir actitudes para que no se caiga en el menosprecio a los demás. Que no cometamos esas fallas que a lo mejor hasta el día de hoy hemos venido cometiendo porque no hemos bebido la copa como debiera de ser. Hacernos uno con los demás. Hacernos uno con los demás. ¿Alguien podría decir, yo me he hecho uno con los demás? Porque es difícil, pero es necesario empezar a hacerse uno con los demás. Entender a los demás. Mire, ¿alguien podría decirme qué hacer para poder entender al que en todo momento menosprecia a los demás? ¿Qué hacer para entenderlo si en todo momento está diciendo tontería y media de los demás? ¿Qué hacer? ¿Ponernos a su altura? ¿Qué hacer para entender por qué está así? ¿Por qué puede estar sacando y sacando y sacando cosas que usted puede decir, si tanto te dañan, ¿para qué las dices? ¿Para qué lo traes ahí? ¿A poco no, hermano? Cuando algo nos daña en el estómago, causa molestia. Pero la única forma de liberarse de esa molestia, ¿cómo es? Echándolo fuera, ¿no? Algo se oye feo yendo al baño. Dígale a las hermanas, hay que ir a ministrarse. Hay que ir a ministrarse para sacar la basura, para sacar lo que le estorba ahí en las entrañas. Hay que ministrarse y decirle, mire, no sé por qué no lo aguanto, ya me tienen hasta el gorro. Y entonces poder saber qué es lo que te está afectando, para poderte decir, haz esto. O para poderte decir, en el nombre de Jesús, fuera lo que traes allá adentro. Pero ¿qué hay cuando no quiero hacer eso? Cuando no he entendido que es necesario
que haya cambios en mi vida, hermano. Beber la copa significa tener cambios en mi vida. ¿Alguien se echó alguna vez una copa 2, 3, 4? De la primera a la cuarta, ¿hay cambios o no hay cambios? Porque de la quinta a las que siguen se pierde. Ya no se da cuenta de nada, hermano. Entonces uno tiene que entender, tiene que aprender, hermano, que debe de haber cambios que nos permitan poder avanzar y poder crecer. Entonces, mire, el apóstol Pablo, cuando está hablando con la gente y les hace ver ese tipo de cosas, quiere que ellos entiendan, hermano, quiere que ellos entiendan que lo que les está diciendo es una enseñanza fuerte para ellos. Es una enseñanza que se tiene que meditar, que se tiene que valorar, les estaba diciendo el apóstol Pablo. Lo que yo les estoy diciendo, decía el apóstol Pablo, ustedes no lo pueden nada más oír y apartar. Dice, no, lo tienen que oír y lo tienen que rumiar, les decía. Lo tienen que masticar, masticar y masticar hasta extraerle la esencia, porque están en riesgo, les dijo. ¿Sabe una cosa, hermano? Así como el apóstol Pablo estaba hablándoles, si los discípulos hubieran sabido lo que era la copa y el pan, ¿cuántos hubieran dicho, le entro, maestro? Todos los discípulos bebieron la copa. ¿Alguno se salvó de la aflicción? Pregunto, ¿alguno la libró? ¿Los persiguieron? ¿Les echaron, hermano, pleito entre varios? Fueron, mire, perseguidos constantemente. Bebieron la copa de la aflicción de su maestro. Bueno, le voy a decir algo. ¿Alguien quiere beber la copa de la aflicción mía? Pues mejor la dejamos ahí, pastor, ¿verdad? Porque es difícil el asunto. ¿Sabe qué es bonito cuando alguien te dice, yo aquí estoy con usted? Pero cuando empiezan los fregadazos, ya no ve a nadie. Ya no están ahí. Estamos acá, pastor, orando por usted. Gloria a Dios, qué bueno que el muro nos separa y que solo Dios te ve. Porque es difícil. Porque cuando más necesidad tiene la gente de la gente, no los ves. Y el ver a alguien a tu lado representa, hermano, una bendición muy grande. Porque puedes decir, no estoy solo. Por eso, cuando los discípulos bebieron la copa, ignoraron la bronca que se les venía, hermano. Eso pienso yo, para que no vaya usted a decir, ¿de dónde sacó esa doctrina mafufa, pastor? Porque no les dijo eso el Señor. Vienen pleitos sobre ustedes, vienen situaciones fuertes sobre ustedes. Porque se están haciendo uno conmigo. Porque la sangre del Cordero de Jesús significa hacerse uno con Él, hermano. ¿Y cuántas veces habremos declarado aquí, Señor, al beber esta copa, nos hacemos uno contigo, Señor? Ignorando, hermano, mire, perdóneme, porque me lo llevé entre los pies a tener broncas a usted. Porque lo declarábamos. Y uno dice, pues le entro, al fin que está sabroso. Pero cuando uno vive la situación, ya no ve lo sabroso, sino lo duro de la situación. Por eso necesitamos entender, amado hermano, que cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, nos hace ver que hay consecuencias por no hacer las cosas como deben de ser. Vaya conmigo al versículo 27, por favor, mire. Vaya conmigo al versículo 27. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo
y de la sangre del Señor. Amén. Fíjense cómo el apóstol Pablo les dice que el que coma o beba indignamente será culpable, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y usted podría decir, ¿y yo por qué tengo culpa? Si yo no lo subí ahí, si yo no lo clavé, si yo no me gocé con su muerte. Pero dice aquí, el que beba indignamente o coma indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El apóstol Pablo declara que habrá consecuencias tremendas para el que no sepa lo que está haciendo, dice. Para el que esté en ignorancia, hermano. Y mire, hermano, que esto a poco no está como para reflexionarse. Culpado del cuerpo y culpado de la sangre. Y cuando usted busca la palabra culpado, lo lleva a dos términos: culpable y reo, dice. Culpable y reo. ¿Qué significa para usted la palabra reo? ¿Por qué alguien es un reo? ¿Qué hizo para ser un reo? ¿Qué hizo para poder tener esa condición, hermano, de culpable? Dígame usted, hermano. Las definiciones para la palabra reo dicen delincuente, dice, hermano, criminal, dice malhechor. ¿Alguno de aquí es un criminal, un delincuente o un malhechor? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué me echan esa bronca a mí? Dice, de decirme reo. Porque somos criminales, somos delincuentes o somos malhechores cuando nos burlamos de la ley. ¿Sabe, hermano? Cuando nos burlamos de la ley que representa el Señor, nos hacemos reos, nos hacemos culpables, malhechores y delincuentes. Y usted dirá, hermano, mejor hubiera predicado otra cosa. Pero es entender la cena del Señor, hermano. Porque la próxima vez que estemos tomando nuestra cena, sabemos que todo el mes quizá hubo aflicciones, quizá hubo necesidades, situaciones fuertes, pero sabemos a quién tenemos que buscar para hacernos uno con Él, hermano. Sabemos que tenemos que estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire que la cena del Señor no es cualquier cosa. Es un verdadero encuentro, una integración con el Señor, hermano. Es una bendición para el que sabe lo que está haciendo. Por eso no podemos comer el pan y beber el vino indignamente, hermano. ¿Alguien de aquí sabe lo que va a hacer hoy? ¿Sí lo sabe o no? Mire qué tremendo es eso, hermano. Porque vaya conmigo al versículo 28, mire. ¿Qué dice el versículo 28? Para el que trae Biblia, ¿qué dice? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿verdad? Y coma así del pan y beba de aquella copa. Fíjese cómo dice aquí, hermano, Versículo 27 decía, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y en el versículo 28 dice el apóstol Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿sabe? El que bebe la copa o come el pan indignamente, lo hace con conocimiento de causa. Sabe que es indigno para hacer eso. Y aquí dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que se pruebe cada uno a sí mismo? La palabra que utiliza ahí para decir pruébese es la palabra que tiene como significado someterse, dice. Sométase a sí mismo cada uno a un escudriño, dice.
¿Por qué te dice cada uno sométase? Porque cada uno nos conocemos. Porque cada uno sabe de qué pie cojeamos. Cada uno sabe qué pensamientos tenemos. A usted no le puede engañar alguien diciéndole, usted es el hombre o la mujer más buena del mundo, cuando usted sabe que de buena o bueno no tiene nada. Que se lo crea es muy diferente. Por eso dice, sométase, escudriñe usted. Usted sabe de qué pie cojea. Usted sabe cuántas palabras verdaderas dice y cuántas mentiras dice. Usted sabe cómo es su caminar, cómo es su hablar. Por lo tanto dice, no se engañe a usted mismo, dice, hermano. Mire qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso, hermano, cuando él dice que te sometas, que te apruebes tú mismo. E incluso tiene otro significado que dice examinarse. Examínate a ti mismo. ¿Alguien de aquí se examinó el día de hoy para venir a la casa del Señor? Y dijo, voy porque necesito de ti, Señor. Voy porque estoy un poco mugroso, Señor. Necesito que me limpies bien, Señor. Se examinó y vio que había cosas que eran necesarias del cambio. Y a lo mejor usted también se examinó y dijo, no hay nada que cambiar. Amén, qué bueno. Porque está bien con el Señor. Pero ¿qué hay cuando no? ¿Qué hay cuando no? A ver. Si hay alguien ahí todavía, no se ponga triste, hombre. Si el apóstol Pablo no le hablaba a la gente para que se pusiera triste. Le hablaba para que reflexionara. Le estaba hablando para enseñarles cómo es que se debe de tomar la cena, les decía. Aprendamos, decía el apóstol Pablo, porque por eso decía, lo que yo aprendí ahora les enseño. Y ya no quiero que lo hagan en ignorancia, sino que lo hagan con conocimiento, dice el apóstol Pablo. Quiero que ustedes entiendan, decía el apóstol Pablo, que cuando lo hacemos mal, tenemos consecuencias. Pero si lo hacemos bien, decía el apóstol Pablo también, hay bendiciones para nosotros. Aprendamos el principio para tomar la Santa Cena y dice, escudriñate a ti mismo, dice. Escudriñate, decía el apóstol Pablo. Escudriñate y entiende que lo que tú miras mal es necesario ponerlo delante del Señor. Que lo que tú miras que es necesario cambiar es decirle al Señor, ayúdame a cambiar esto, Señor. Necesitamos tener un alma presentable delante del Señor. Necesitamos tener un espíritu presentable delante del Señor. Y necesitamos tener una carne presentable delante del Señor. ¿Sabe que el estuche puede ser el más bonito, verdad? Es más, hoy todos nos perfumamos. Hoy todos nos arreglamos. Hoy dijimos lo mejor para el Señor. Pero es el estuche solamente. Y lo de adentro, lo que Él puso en nosotros, ¿cómo está? ¿Cuántos ojos alegres mira por ahí? A ver. Adelante, al lado, atrás, enfrente. ¿Cuántos ojos alegres mira ahí? No puede ser que nada más los míos. Bueno, dice la palabra del Señor que cuando alguien mira los ojos de una persona, puede mirar el alma de esa persona. ¿Cómo está el alma de tu hermano de al lado, de atrás? Alegre, triste, contristada, dolida, amargada, enferma. ¿Cómo está? Porque eso es algo que necesitamos corregir. ¿Si hay alguien ahí todavía, hermano? Hermano, es que de verdad, hermano, pareciera, mire, le voy a presumir un poco.
Pareciera que ayer en la tarde, noche que estaba haciendo esto, pareciera que estaba oyendo al apóstol Pablo, hermano. En la enseñanza, como la estaba dando ahí, hermano. Y mirar cómo la gente, hermano, miraba al apóstol Pablo con una actitud parecida a la de usted el día de hoy. Porque los ojos de la gente miraban con asombro al apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hermoso es poder entender entonces que los mensajes de la palabra tienen vida? Porque muchas veces hemos dicho, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra se renueva día con día. Pero ¿cuántas veces habremos vivido esa experiencia, hermano? ¿Cuántas veces habremos vivido la experiencia que nos llevó a entender lo que el apóstol Pablo en ese momento quería transmitir a los demás para que tuvieran un cambio en sus vidas, hermano? ¿Cuántas veces hemos entendido que tenemos que tener cambios que nos lleven a alcanzar las metas que el Señor ha dispuesto para nosotros? ¿Cuántos se han probado a sí mismos? ¿Cuántos se han probado a sí mismos? Pocos, hermano. ¿Sabe que allá en mi pueblo venden unas cosas donde alguien se puede mirar? Allá les llaman espejos, no sé. No sé si en el de ustedes haya. Pero muchos ya son tecnología pura. Ya hasta se olvidaron de los principios, ¿verdad? Ya hasta en el celular traen espejo. ¿Qué les cuento, hermano? Ya hasta se van ahí viendo a ver si se les cayó una cana o se les desacomodó. ¿Sabe qué tremendo es no saber vernos a nosotros mismos? Hermano, yo le podría preguntar ahorita a algunos de ustedes, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Y qué me diría usted? ¿Se quedó a trabajar? ¿Se quedó a reposar la borrachera? Porque mire, usted podrá decir, hermano, a lo mejor yo soy cristiano, pero a lo mejor su esposo todavía sigue siendo mundano. Y todavía le pega al trapego, pero bueno, hermano. Y dice, pues ¿qué puedo hacer? Ni modo de traérmelo así. No, déjalo descansar. Déjalo reposar. Así te lo quitas un rato de encima. Pero mire qué triste es eso, que podemos tener problemas con el Señor. Tenemos que enfrentarlos y hacerles ver que la identidad con el Señor es frío o caliente, pero no tibio. Y yo voy a caminar caliente con el Señor porque quiero estar con el Señor. El día que te decidas de verdad a caminar con el Señor, acompáñame. Mientras ni le hagas al cuento, no te condenes. ¿No lo dice él? De una fuente no puede salir dos tipos de agua. Ahorita me oras, ahorita me clamas, ahorita lees mi palabra y al rato te llenas de otra palabra. Es triste, hermano. Por eso la cena del Señor tiene que tener comienzos para nosotros de cambio. Y saber que lo que hacemos mes con mes es con un beneficio para cambio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo hacemos nosotros de esa manera, ¿cómo poder desarrollar lo que dice el siguiente versículo? Versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Amén, dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Mire, hermano, qué tremendo es esto, porque aquí tenemos que ver nosotros que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los que estaban ahí,
disciernan lo que representa el cuerpo del Señor. Disciernan, ¿sabe? El apóstol Pablo le estaba diciendo con esa palabra discernir, separen las cosas carnales y las cosas espirituales, les estaba diciendo. Porque la palabra discernir dice separación mental. Entonces necesitamos aprender a separar mentalmente lo que es de Dios y lo que es de nosotros, lo que es del hombre. ¿Sabe, hermano? Yo le decía hace un momento, a usted le pueden decir mire las palabras más melosas, las más hermosas, y nos pueden decir hijos de Dios, hijas de Dios, y seremos. Acá entre nos, al fin que nada más estamos ustedes y yo y los que nos ven en internet. ¿Seremos hijos de Dios o no seremos hijos de Dios? Porque cuando nosotros, hermano, alguien nos dice hijo de Dios, y es un hijo, pero de Juan, de Isaac y de quien sea, hermano, no puede usted decir si soy hijo de Dios. ¿A poco el hijo de Dios decía mentiras? ¿A poco el hijo de Dios peleaba con la gente? ¿A poco el hijo de Dios ofendía a los demás? ¿A poco el hijo de Dios menospreciaba a los demás? ¿A poco el hijo de Dios juzgaba a los demás? ¿A poco el hijo de Dios, bueno, mejor le paramos ahí, ¿verdad? Hijo de Dios, hermano. Hija de Dios. Fíjese qué tremendo es eso. Porque el apóstol Pablo quería que nosotros entendiéramos que pertenecemos a un linaje escogido, a una descendencia escogida, hermano. Dice la palabra que Él nos sacó de ese lugar donde había opresión, donde teníamos, hermanos, luchas carnales para darnos una libertad. Nos sacó de un gobierno faraónico, nos liberó de una ciudad de capataces, porque ellos estaban bajo un yugo de capataces. Nos sacó para ser libres, para darnos una identidad. Nos llevó por un camino en el cual nosotros teníamos que ser limpiados. El desierto es un camino que te va a llevar a la perfección. El desierto es el camino que te va a llevar a la purificación. El desierto es el camino donde se prueba lo de valor para Dios. Si tú eres una gema escogida, si tú eres algo que podríamos decir a lo mejor en el valor mercado, algo de oro, llevándote al desierto, te van a quitar las impurezas para que seas 100% de valor para el Señor. Para que seas genuino, para que seas puro. ¿Sabe qué tremendo es que teniendo esa gran oportunidad, nosotros mismos la menospreciamos o la desechamos, hermano? Qué tremendo es que el apóstol Pablo dice, eres un linaje escogido. Valora lo que está haciendo el que se sacrificó por ti, dice. Valóralo, dice, hermano. Valóralo, disciérnelo, hazlo tuyo espiritualmente, hermano. ¿Alguien tiene espíritu de discernimiento? Y que me pudiera decir cómo es el que está a su lado. A ver, disciérname al que está al lado de usted. Yo le podría decir a lo mejor, ¿qué le está haciendo al cuento? Si así no es el discernir a la gente, no por lo que le vea. No es así el asunto. Porque sabe, usted me va a decir lo que le conoce, lo que le ha visto, lo que piensa de él. Y el discernir no es lo que se piensa de lo demás. ¿Sabe qué triste es eso? Yo me discierno como que tú. No me disciernas, tú eres un canijo brujo. ¿Qué me estás discerniendo? No me estás diciendo lo que no. ¿A poco no?
No, nunca le ha pasado que se encuentra alguien como que le dice, como que tú eres así, como que yo. Hermano, usted no como que es, usted es así, dígale mejor. Porque no podemos caer en esos errores. De que la gente nos diga, como que yo pienso que tú eres así. No, no piense. Soy o no soy, mejor dígale, hermano. ¿De qué me sirve que la gente me diga, como que yo pienso que tú eres un gran hijo de Dios? Como que piensas bien, ¿eh? Qué bueno que te gusten las flores. Qué bueno que te gusten. Porque mientras te dejes engañar, no va a haber un crecimiento, hermano. No va a haber una bendición. ¿Sabe que no hay nada como enfrentar nuestra verdad, nuestra realidad? Por eso el apóstol Pablo buscaba enseñarle a la gente que aprendieran a discernir el cuerpo del Señor. No cualquiera es cuerpo del Señor. No cualquiera es templo y morada del Espíritu Santo, hermano. No cualquiera. Por eso nosotros necesitamos aprender a discernir, hermano. Aprender a separar las cosas carnales de las espirituales. ¿Alguien puede decir amén? Dígale a su hermano, no mezcles el pan. No mezcles el pan. Y ahora no menosprecies el pan al comerlo en condición carnal, dígale a su hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba haciendo ver a los que estaban con él en ese momento, hermano. No mezcles las cosas de Dios con las cosas carnales. El pan espiritual no se puede mezclar con el pan natural, les decía. No lo mezcles contigo al Señor, no lo hagas uno contigo. ¿Sabe, hermano? Hace poco aprendíamos, ¿verdad?, que tener al Espíritu Santo dentro significa que tú quieres guiar al Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo sobre ti significa que el Espíritu Santo te va a guiar a ti. ¿Alguien de aquí podría decirme de dónde está el Señor en usted? ¿Dentro o sobre? Porque si el Señor está sobre, te va a guiar. Te va a llevar a hacer las cosas que Él quiere. Pero cuando tú lo tienes aquí, tú lo vas a hacer igual a ti. Porque Él dice ora y tú dices después. Vamos al templo, mejor me quedo a ver el partido. Vamos a la iglesia, mejor me echo el final de la comedia. Y mira, hermano, cuando no le damos el lugar, al Señor, caemos en los errores del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mire, ¿cuál es la consecuencia tan tremenda que el apóstol Pablo declara que viene sobre los demás? Porque el apóstol Pablo va más allá en la enseñanza, hermano. Va más allá y les revela a los que están ahí la condición que puede tener la gente que come el pan y el vino indignamente. Mire, hermano, vaya conmigo al versículo 30, por favor. Ya vamos a terminar, como 2 horas y terminamos. Vaya conmigo al versículo 30. Dice aquí, mire, el versículo 30, hermano. Por lo cual, hay muchos, dígale a su hermano, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, dice. Mire, hermano, dice el apóstol Pablo, entre los que comen el pan y el vino indignamente, hay enfermos, hay debilitados y hay muchos que duermen, dice. Mire qué tremendo es, hermano. Porque el apóstol Pablo le enseña a la gente en ese momento que el comer el pan y beber la copa indignamente trae mal a los que lo comen. Y podemos ver que lo trae a la luz, el apóstol Pablo trae a la luz la enseñanza para que, hermano, no se siga practicando.
esta enseñanza como se ha llevado a cabo en muchos lugares. Yo no digo que todos los lugares estaban mal o están mal, sino que hay lugares que quizá ya tuvieron la revelación, el entendimiento, pero que hay donde todavía no se tiene el entendimiento de que la Santa Cena no es un juego de niños, hermano, sino una situación que nos va a llevar a tener 3 niveles de mal. 3 niveles, hermano, porque dice que hay enfermedad, que hay debilidad y después la muerte. Hay un principio que es la enfermedad, se continúa con la debilidad y tercero, viene a traer muerte. Y esto usted lo puede ver reflejado en diferentes áreas, hermano. ¿Cómo comienza una enfermedad? ¿Cómo comienza una enfermedad? Abriéndole la puerta a lo que a usted en ese momento le gustó. La enfermedad puede comenzar cuando alguien tiene gusto por tomar. La enfermedad puede comenzar cuando alguien tiene gusto por mirar pornografía. La enfermedad puede comenzar cuando alguien tiene gusto por comer en exceso. Empieza la enfermedad y empieza a dominar, empieza a gobernar en nosotros y empieza a generar debilidad en nosotros porque empieza a tomar ciertas partes de nuestro cuerpo que empiezan a perder ese vigor o esa fortaleza. Empieza a traer debilidad y lógicamente el fin es la muerte. Entonces nosotros tenemos que entender que así como en el mundo la muerte trabaja, cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino indignamente, le abrimos la puerta a que empiece a trabajar en nosotros la enfermedad, la debilidad y la muerte, tanto natural como espiritual, hermano. ¿Sabe qué tremendo está esto? Yo no sé si usted lo mira así, pero mire, hermano, el apóstol Pablo enseña lo que debe de ser en nosotros, cómo debemos de caminar, cómo debemos de llevar las cosas en un orden. Porque así como enseña las consecuencias, también el apóstol Pablo muestra la salida. Muestra la salida. ¿Cuántos quieren conocer la salida? Para no recibir este tipo de mal. ¿Si hay alguien ahí? Los que dijeron amén. Amén. Amén, apóstol Pablo. Ya somos 4. Vaya conmigo al versículo 31 y 32, por favor. 31 y 32. Me dice que cuando hay tiempo de enseñanza, se hace pesado el servicio. Pero mire, hermano, ¿ya prefiere usted enseñanza o prefiere usted salir como llegó? Dice aquí la palabra del Señor que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Dígale a su hermano, si nos examinamos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. ¿Qué dice el siguiente versículo? Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mire, hermano, que hace ratito que estaba yo repasando la enseñanza. Le voy a decir algo, mire. Dice ahí, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor. ¿Sabe? El Señor nos juzga con un propósito, para llevarnos a un castigo. Dígale a su hermano, para llevarte un castigo. Y usted dirá, ¿y qué tiene de interesante eso, hermano? Si de todos modos me va a castigar. Miren lo interesante de esto. Porque dice, para que no seamos, ¿qué? ¿Con quién? ¿Sabe que el mundo tiene un juicio diferente al de nosotros? Es preferible que el Señor me castigue porque quiere decir que me va a salvar. Porque usted le da un castigo a un hijo para que corrija,
para que cambie y para que camine con usted. ¿Sabe qué hermoso es eso? El poder entender que aún los castigos de Dios tienen un propósito de salvación en mi vida, hermano. Qué hermoso es poder ver eso, hermano. Mire, de verdad que es hermoso, hermano. Ahora sí que usted le podría decir, castígame cuando quiera, Señor. Si es para mi salvación, Señor, hermano. Es que es hermoso ver cómo el Señor tiene el control de todo y el cuidado de los que ha llamado, hermano. Podré pecar, podré fallar y mi castigo a lo mejor lo estoy recibiendo, pero con el propósito de ser salvo para el Señor, hermano. Mire, de verdad que es hermoso. Pero bueno, déjeme regresar. Versículo 31 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, dice. El apóstol Pablo le muestra la salida a la gente y le enseña, hermano amado, que se deben de examinar a uno. Mire, usted mismo se tiene que examinar, hermano. Usted mismo se tiene que examinar. ¿Por qué el apóstol Pablo nos motiva a examinarnos a nosotros mismos? A ver, yo le quiero hacer una pregunta a alguien de aquí, vino con su esposa, con su esposo. Pregúntele por favor a su esposa o a su esposo, ¿cómo soy, viejito? ¿Cómo soy, viejita? ¿Cómo soy, mi amor? No sé cómo le diga, mi chula, mi hermosa, mi peor es nada, no sé cómo le diga, pero pregúntele por favor. Hágame el favor para ver qué le dice, para ver cómo le dice. Porque si usted le pregunta a uno de ellos, examíname, dime cómo soy, ¿sabe, hermano? Mire, hermano, va a aprovechar, pero al final le va a decir, pero así te quiero. Le va a decir todos sus errores y al final, para que no se enoje, le va a decir, pero así te quiero, mi amor, ¿qué te preocupas? Y sabe, ese es el error. Porque el Señor no nos va a decir, a ver cómo eres. Oh, pues soy medio revoltoso. No, pues soy medio pelangoche, Señor. No, pues soy medio mugroso, Señor. No. ¿Qué haces aquí? Medio, fíjese. Ni siquiera completo, ni definido. Porque hay unos que dicen medio rebelde, Señor. A medias tintas nada. Ni a media luz nada. Por eso cuando el Señor nos llame a nosotros, nos va a llamar con una condición total y plena. Limpios en todos los aspectos, hermano. ¿Sabe? Usted y yo no nos podemos confiar, hermano. No nos podemos confiar y decirle, ¿sabes qué? Ya me examiné, Señor. Como que sí me encontré una manchita, Señor, nada más. Una manchita aquí en el corazón, Señor. Ahí es donde te he fallado, Señor. Alguien podría decirle al Señor, ¿en qué le ha fallado? ¿Alguien le podría decir? Y que el Señor vea si es cierto que usted le ha fallado en eso. A lo mejor no hemos desarrollado el don que nos ha mandado a hacer. A lo mejor no hemos, hermano, llevado el ministerio que el Señor nos ha dado a un 100%. A lo mejor lo tenemos, mire, guardado por el momento. Y sabe, no es así el asunto con Dios. No es así el asunto con el Señor, perdón. Acuérdese que un día va a llegar el Señor y le va a decir, ¿cuántos talentos te di? Y ni lo malo es que no sabe ni a qué hora va a llegar, ni cuándo. Y usted le puede decir, está enterrado, Señor, mira, espérame, mañana lo saco. No, ¿dónde está? Ya te dije, está enterrado, pues dámelo. No, ya lo voy a poner a chambear. Dámelo. ¿Sabe que Dios nos da algo y nosotros decimos si lo necesitamos o no? Porque hay gente que tiene de Dios y no lo trabaja. No lo trabaja. Trabaje lo que Dios le ha dado. Trabájelo. Porque si no va a llegar el momento en que el Señor se lo va a pedir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tenemos apariencia por el momento.
Tenemos apariencia de que tenemos. Pero va a llegar el Señor y va a decir, dame de tu fruto. Y cuando meta la mano, no va a encontrar nada. ¿Y sabe qué tremendo es eso? Porque meter la mano en el que tiene apariencia y no encontrar nada, significa que se va a secar. Va a descender y se va a morir, hermano. ¿Alguien quiere eso? ¿Verdad que no? Digan al pastor, soportar 10 años de cristiano como para que ya llegue yo hasta aquí. Pues no. Si hemos caminado con el Señor, alcancemos la meta que el Señor tiene para nosotros. Si hemos caminado con el Señor, vivamos la bendición del Señor en nuestras vidas, hermano. Es hora de entender los triunfos del Señor en nuestra vida. Es hora de entender los triunfos, hermano. Es hora de vivir los triunfos en nuestra vida, hermano. Y mire, déjeme terminar con esto. Versículos 33 y 34. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, dice el apóstol Pablo, hermano. Para que no os reunáis para juicio, dice. Mire, las demás cosas, bueno, eso ahí déjelo aparte, mire. Pero mire qué tremendo es el apóstol Pablo, hermano. Si alguno tuviere hambre, ¿qué dice? Coma en su casa. Si alguien se quiere atarragar, dice, coma en su casa, el apóstol Pablo. A la iglesia venga a comer lo que comen los demás, dice. No a juzgarlos, no a criticarlos, dice el apóstol Pablo, hermano. A ver, el apóstol Pablo era más duro que yo, ¿qué le cuento? Ese sí decía las verdades, hermano, pero buenas, hermano. Porque dice, cuando os reunáis. A ver si me pueden poner el versículo 33, por favor. Dice el apóstol Pablo ahí, hermano, mire. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis, la versión que le estaba leyendo dice, cuando os reunáis, dice, a comer, esperaos unos a otros. Fíjense, grábense esta palabra, esperaos. Grábesela, grábesela. ¿Qué significa la palabra esperaos? Mire. ¿Qué significa la palabra esperaos? Dígale a su hermano, acéptense. Acéptense unos a otros, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe? Cuando alguien acepta a su hermano o a su hermana, no va a hacer nada si no está presente, hermano. No va a comer diferente si no hay, hermano, para él. Le va a dar lo mismo a los demás. El apóstol Pablo le estaba enseñando a los de la iglesia donde estaba en ese momento. Tengan identidad, sean verdaderos, no menosprecien a nadie. Si tienes, tienes, si no tienes, no tienes. Pero en la iglesia todos somos iguales, decía el apóstol Pablo. Mire, qué hermoso era el apóstol Pablo enseñándole a los demás, hermano, que todos se deben de aceptar, que deben de saber aceptar a los demás, de saber esperar a los demás. ¿Sabe, hermano? Dígale a su hermano, no mires condición ni momento. No mires si te puedes aprovechar de los demás. No, el apóstol Pablo no estaba haciendo eso. No mires si es humilde o si es rico, hermano. No mires si tiene posición o no la tiene. No mires qué color tiene, decía el apóstol Pablo. No mires su estatus social. Hazte uno con ellos, decía.